Ahí está, continue. Ya estamos. Al menos ya volvimos a nuestros terrenos anteriores. Bueno, entonces, retomando, estamos en la parte del marco legal del seguro. La última clase, ¿alguien quiere entrar? Nomás hay 23. Hay 23, ojalá que. Entonces, aquí tenemos el foro de la materia, estamos dentro del marco legal del seguro, estábamos viendo la comparativa de los diferentes enunciados de las condiciones generales de la póliza de vida, comparándolos con los artículos de la ley sobre el contrato de seguro. Entonces vamos a abrirlo. Y entonces al abrir voy a tener que compartir. Aquí está. Ahora sí ya están viendo los jóvenes. ¿Ya están viendo? Sí, ya, profe. Sí, profesor. Yo les agradezco que me ayuden cuando les pregunte, porque me ayudan a ubicarme, porque no los veo yo. Bien, entonces, en todos los seguros hay un contrato. Ese contrato se llama la póliza. La póliza tiene condiciones generales del contrato, o se llaman condiciones generales de la póliza. Y generalmente, ¿no? Entra la carátula de la póliza, una condición es la aceptación del contrato, las partes que constituyen el contrato, la cláusula de carencia de restricciones, la edad que se declara, si hay algún error, si está vivo, si está muerto, qué se hace si declaró mala edad, la comprobación de la edad, las primas, el suicidio, ¿no? Y habíamos llegado hasta la disputabilidad. Quiere decir que estas anteriores, desde la 1 a la 8, ya lo habíamos comentado. ¿Cómo lo habíamos comentado? Tratando que el estudiante tome nota de que cualquier condición general que aparezca en la póliza tiene su antecedente, tiene su base jurídica en la ley sobre el contrato de seguro. Ese es lo que estamos haciendo, porque el siguiente paso va a ser que ustedes consigan una póliza y resuman las condiciones de cada una de ellas. Primero yo la voy explicando de forma indirecta a leerles y comentarles los artículos que son base de esa condición general de la póliza, pues está implícito la explicación de la misma. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado en disputabilidad, que se acuerdan que les dije yo, bueno, ya vamos en disputabilidad, vamos a dejarle, y lo vemos en la vez pasada, habíamos visto suicidio. Acuérdense que en suicidio, si el suicidio ocurre dentro de los 2 primeros años de la emisión de la póliza, no se paga.
pero si se suicida un segundo después de los 2 primeros años de estar en vigor la póliza, se paga. Entonces, vamos a ver la número 9, disputabilidad o indisputabilidad. Tiene dos formas de verse ese problema. Se disputa durante los 2 primeros años por falsas declaraciones, o ya no se disputa aun cuando haya todas las falsas declaraciones que haya habido. Entonces vamos a ver el contrato, la ley sobre el contrato de seguro. ¿No hay alguna pregunta sobre ese aspecto? Aquí está la cláusula 9. Disputabilidad. Dice, cualquiera omisión o inexacta declaración de los hechos que hemos dicho, que pues el contrato es nulo, facultará a la empresa aseguradora para considerar rescindido de pleno derecho el contrato, aunque la falsa declaración no haya influido en la realización del siniestro, ¿no? Después dice 48, artículo 48. La empresa aseguradora comunicará en forma auténtica al asegurado a sus beneficiarios la rescisión del contrato dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que la propia empresa conozca la omisión o inexacta declaración. Generalmente, las compañías de seguros, cuando muere la persona, investigan las declaraciones desde la solicitud hasta el examen médico. Y ahí es donde se encuentra. Entonces, por regla general, en el seguro de vida, pues se descubre eso de las falsas o inexactas declaraciones, la omisión o inexacta declaración, ¿no? Se conoce ya después de que se murió. Entonces, la notificación se hace a los beneficiarios. Entonces, la razón particular ya se las di. Y el artículo 50 dice, a pesar de la omisión o inexacta declaración de los hechos, la empresa aseguradora no podrá rescindir el contrato en los siguientes casos. Si la empresa provocó la omisión o inexacta declaración. ¿Se acuerdan que en selección ya vieron ese tema, que es el artículo, ¿no? 50? Ya lo conocen, ya hicieron la tarea de selección del riesgo. Entonces dice, si la empresa provocó la omisión, que tenía preguntas múltiples. Si la empresa conocía o debía conocer el hecho que no ha sido declarado, era amigo del seleccionador y el seleccionador se quedó callado, pues ya se fregó, ¿no? Si la empresa conocía o debía conocer exactamente el hecho que ha sido inexactamente declarado. Por ejemplo, ahora los narcotraficantes, a veces su nombre es conocido porque sale en las televisiones, en los noticieros, en los periódicos, en las revistas, en el proceso, ¿no? Hay el Mencho, hay el Chapo Guzmán,
hay ¿cómo se dice? Los hijos del Chapo Guzmán que están en Sinaloa, y de repente los aseguran y él declara que es agricultor. Pues él está diciendo la verdad, ¿no? Yo soy agricultor de marihuana. Entonces, la empresa conocía o debía conocer. Si la empresa renuncia al derecho de rescisión del contrato por esa causa. Si el declarante no contesta una de las cuestiones propuestas y sin embargo la empresa celebra el contrato. Esta regla no se aplicará si de conformidad con las otras indicaciones del declarante, la cuestión debe considerarse contestada en un sentido determinado y esta contestación aparece como una omisión o inexacta declaración de los hechos, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el contrato. Entonces, aquí dice, tú puedes disputar cualquier inexacta declaración de pleno derecho y de todo lo demás. Entonces, la práctica, los usos y costumbres en México, dijeron los actuarios, los que fueron nuestros maestros, los que fueron hace más de 50, 60 años del seguro en México, que dijeron, oye, pero no puede estar abierto todo el tiempo. Si dijo una falsa declaración y la falsa declaración era algo grave, pues se va a morir los primeros años de la póliza. Entonces, si la falsa declaración hace que se muera los primeros años de la póliza, pues ¿cuántos años tomamos para rechazarla? Y se pusieron de acuerdo en el número 2, como lo dice el suicidio, para tratar de ligarla con el suicidio, ¿no? Si el suicidio ocurre antes de los 2 años. Entonces dijeron, si ya hay un plazo, si realmente el que se va a suicidar pronto, ¿me explico? Pero ya después de 2 años, pues ya difícilmente va a haber un suicidio, y si lo hay, pues que se mate, ¿no? Así pasó con esta disputabilidad por inexactas, omisión o inexacta declaración. Dijeron, si esas declaraciones, aunque no tengan influencia directa en el siniestro, la muerte, el siniestro ocurre durante los 2 primeros años, pues vamos a disputarla, pero ya después de esos 2 años, pues vamos a darle el beneficio al asegurado, y entonces es indisputabilidad. Entonces ustedes pueden encontrar en un contrato disputabilidad o pueden encontrar indisputabilidad. Entonces la redacción en disputabilidad dice dentro de los 2 primeros años. Indisputabilidad después de 2 años de estar en vigor la póliza, es indisputable por omisión o inexacta declaración de los hechos de parte, ¿no?, de lo que marca la ley en los artículos 8, 9 y 10 de la presente ley. O sea, formas de cómo se pueden ver las cosas. ¿Alguna pregunta sobre este artículo, sobre esta cláusula que se llama disputabilidad o indisputabilidad
dependiendo de cómo miras esos 2 años. Dentro de 2 años se llama disputabilidad. Fuera de los 2 años se llama indisputabilidad. ¿Dudas? Bueno. Viene la cláusula 10ª, el préstamo automático. La empresa aseguradora no tendrá acción para exigir el pago de las primas, salvo el derecho a una indemnización por falta de pago de la prima correspondiente al primer año, que no excederá del 15% del importe de la prima anual estipulada en el contrato. No se producirá la cesación automática de los efectos del contrato cuando en la póliza se hubiere convenido el beneficio de préstamo automático de primas. Entonces, préstamo automático con préstamo automático de prima. Este es un artículo a favor del asegurado, porque dice, si tiene un seguro, pero no tiene dinero ahorita para pagar las primas, pero tiene reserva, la reserva es del asegurado. Entonces, compañía, no te hagas taruga. Si tienes dinero del asegurado, préstale automáticamente de sus reservas para que pague la prima. Y así puede prestarse y prestarse y prestarse hasta que se agote la reserva. Ya agotarse la reserva quiere decir que ya no hay reservas, ya no alcanzan a cubrir el préstamo de la prima que no ha pagado el asegurado. Entonces se cancela la póliza por agotamiento de reservas. ¿Y quién ocasionó el agotamiento de las reservas? Pues los préstamos automáticos de primas que la ley sobre el contrato de seguro le otorgó al asegurado en beneficio suyo. Entonces, es una buena cláusula. Otro, préstamo ordinario no existe como artículo de la ley sobre el contrato de seguro. El préstamo automático sí existe, pero el préstamo ordinario, es decir, oye, yo tengo una necesidad y quiero que me presten de mi reserva, pues todo lo que tenga. A lo mejor son 50,000 pesos, pues 50,000 pesos, le pide su dinero, él lo está pidiendo, él llega y toca la puerta. Eso se llaman préstamos ordinarios, pero no existen ese artículo en la ley sobre el contrato de seguro. Va a existir en las condiciones generales y que ya es un préstamo ordinario que se ha dado por usos y costumbres dentro del seguro de vida. Usos y costumbres tiene fuerza de ley. Quiere decir que hay prácticas repetitivas, constantes, que llegan a hacerse una costumbre. Se han venido use y use y use y use, generan una costumbre y llegan a tener fuerza de ley. Aunque no exista el artículo de la ley, el préstamo ordinario, pero si se daba y se daba y se daba y se daba, pues ya quedó como por uso y costumbre se conceden préstamos ordinarios, pero no por ley. Período de gracia, el artículo 40.
si no hubiese sido pagada la prima o la fracción en los casos de pago en parcialidades dentro del término convenido, los efectos del contrato cesan automáticamente. O sea, si no pagas la prima dentro del término convenido, se va a cancelar tu póliza. Pero dice, en caso de que no se haya convenido el término, no se especifique cuándo debe de ser pagada, dice, si aplica un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de su vencimiento. Si la póliza en las condiciones generales no habla de el momento en que debe de pagar la prima, como dice aquí, debe de pagar la prima en el momento, ¿no?, del término convenido. Pero si no dice término convenido, automáticamente se aplica un plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha del vencimiento para que el asegurado pague su prima. Es otro artículo en favor del asegurado. ¿Y cómo se le conoce a esos 30 días? Como período de gracia. O sea, a lo mejor no tienes dinero durante una semana, durante 2 semanas, porque estabas esperando el pago de tu nómina o el pago de un préstamo o los intereses de una inversión. Ah, pues tienes 30 días, es una gran ayuda para que no se pierda tu seguro. Y dice, párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación. Salvo pacto en contrario, el término previsto en el párrafo anterior no será aplicable a los seguros obligatorios. Quiere decir que un seguro obligatorio, aunque tenga establecido término, ¿no? Aquí, término convenido, aunque tenga término, no podrá cancelarse, no podrá cesar automáticamente cuando el seguro es un seguro obligatorio. Voy a ponerles un ejemplo. El seguro obligatorio de automóviles en responsabilidad civil. Una persona que hace daños a terceros en sus personas o en sus bienes con su automóvil, es un seguro obligatorio de responsabilidad civil porque así lo pidió el gobierno mexicano. Entonces, si tú tienes un seguro de ese tipo y no tienes dinero para pagarlo, pues no te lo van a poder cancelar, porque tú puedes tener el riesgo de dañar a un tercero en sus personas o en sus bienes, y para que el dañado no se quede con sus daños, dice el gobierno que el seguro pague ese siniestro. ¿Y quién lo va a seguir debiendo? Pues el que no ha pagado. No porque no se cancele, ¿no?, se le va a quitar la obligación al asegurado. Él va a tener que cubrir su responsabilidad civil por haber hecho los daños a un tercero, en su persona o en sus bienes. O sea que esta cláusula, este artículo 40, es en beneficio del asegurado y en las condiciones generales de la póliza se conoce con el nombre de período de gracia. ¿Preguntas?
Bien. Cambio de plan. Cuando estudiemos un poco más el seguro de vida y vayamos adelantando en la explicación de las unidades temáticas del seguro, cuando lleguemos al seguro de vida, vamos a aprender que hay varios tipos de planes de seguros. Los tradicionales son plan vida, plan total, plan temporal. Y cada plazo, cada plan puede tener diferentes plazos. Hay planes temporales de seguro de vida por 1 año, por 2, por 5, por 10, por 15, por 20, o plan temporal a edad alcanzada de 50 años, 55 años, 60 años o 65 años de edad. O sea, son planes y plazos. Los planes son 3: vida, totales y temporales. 3. Entonces, en algún determinado momento, tú puedes decir, oye, cuando yo era joven, compré un plan barato. Los planes baratos son los temporales. Y quiero cambiar ahora a un plan caro, porque ya tengo dinero y quiero tener un plan caro que se pague, esté vivo o esté muerto. Pues te va a costar más caro porque la aseguradora va a pagar vivas o mueras. Entonces, ese derecho de cambiar de plan de seguro se lo otorga la ley sobre el contrato de seguro en el artículo 155. En el seguro de personas, si el contrato confiere al asegurado la facultad de cambiar el plan de seguro, la obligación que tenga que satisfacer el asegurado por la conversión, por el cambio, aquí conversión quiere decir cambio de plan, no será inferior a la diferencia entre la reserva matemática existente y la que deba constituirse para el nuevo plan en el momento de operar el cambio. Entonces, oye, yo quiero cambiar de plan temporal a un total, que son los caros. La primera va a decir la compañía, oye, vamos a ver tu seguro, ¿cuántos años llevas pagado? 5 años. Bueno. Entonces déjame ver, tu plan ahorita a los 5 años tiene la reserva X. El plan caro que tú quieres, ¿no? A los 5 años y a la edad en que tomaste el plan, tiene la reserva Y. Como es de prima más cara, pues la reserva va a ser más cara, más grande, más alta. Entonces, ¿qué se le cobra al asegurado? ¿Diferencia en primas? No. ¿Qué se le hace? Mira, la reserva del plan al que vas a llegar es Y. Tú nada más tienes X, entonces la diferencia que me debes de pagar es Y pesos menos X pesos. Porque dice que se le cobra la diferencia entre la reserva matemática existente, es la reserva X del plan temporal, y la que debe constituirse en el plan caro, la reserva es Y pesos. Entonces la diferencia de Y menos X es lo que se le cobra, ¿no?, al asegurado
por el cambio de plan. Pregunta. Y después viene el valor de rescate, que son los valores garantizados, el valor de rescate, el seguro saldado, ¿no? Y el seguro prorrogado. Para los tres temas anteriores, para valor de rescate, seguro saldado y seguro prorrogado, que se llaman los valores garantizados, están estos artículos, el 181, 182, 183 y 184. Entonces dice, después de cubrir 3 anualidades consecutivas, caray, entonces el valor de rescate, el préstamo, el seguro saldado y el seguro prorrogado, como primera condición van a tener que ya hayan pagado 3 primas anuales completas, ¿no? Si después de cubrir 3 anualidades completas se dejan de pagar las primas, o sea, ya el asegurado pues o no tiene dinero o ya no quiere seguro con el seguro, pero tiene cubiertas 3 anualidades como mínimo, el seguro va a quedar reducido de pleno derecho de acuerdo con las normas técnicas establecidas para el caso, las cuales deben de figurar en la póliza. Seguro quedará reducido de pleno derecho. Saldado quiere decir ya no se pagan más primas. Ya no va a quedar más primas. Y el seguro va a quedar reducido o en la suma asegurada o en el monto asegurado o en el tiempo de plazo del seguro. Eso es lo que quiere decir la primera. Y lo que yo les acabo de decir se va a explicar más adelante. El asegurado que haya cubierto 3 anualidades consecutivas tendrá derecho al reembolso inmediato de una parte de la reserva. Ese es lo que se va a llamar rescate. Ya no quiero seguir asegurado, ya pagué 3 primas, o ya tengo 7 años pagando, o 7 años pagando, pues va a tener más reserva que cuando tenía 3. Entre más pagos, más reserva, ¿no? Entonces, el asegurado que haya cubierto 3 anualidades consecutivas tendrá derecho al reembolso inmediato de una parte de la reserva matemática, de acuerdo con la técnica establecida para el caso, las cuales deben de figurar en la póliza. Entonces, esta se llama rescate, cuando se lleva su reserva matemática. Dice una parte, sí, vamos a decir al tercer año, hay las tablas que se agregan a la póliza y dicen a veces que el rescate equivale al 80% de la reserva matemática. Y si ya tiene 6 pagos, ya tiene derecho al 90% de la reserva. Y si ya tiene más de 10 años, al 100% de la reserva matemática. O sea, son tablitas que se van a anexar en la póliza. Entonces, aquí está definido el rescate. En el artículo 133, las pólizas reducidas conferirán asimismo los derechos al rescate de que trata el artículo anterior. Aquí dice a qué tiene derecho
Y aquí ya le da el nombre de rescate. Entonces, aquí esta parte se llama valor de rescate. Se lleva un porcentaje de la reserva matemática. Falta el seguro saldado y el seguro prorrogado. Dice, las pólizas reducidas, ¿no? Conferirán los derechos de rescate. El seguro temporal cuya duración sea inferior a 10 años no obligará a la empresa a conceder valores garantizados para el caso de muerte. Entonces, estos tres reciben el nombre de valores garantizados. Seguro saldado, se reduce la suma asegurada. El seguro prorrogado, se reduce el plazo. Si este era el plazo del seguro y ya no quiere seguir pagando primas, o le bajan la suma asegurada y se conserva el plazo, o se conserva la suma asegurada, pero se reduce el plazo. Ya lo veremos cuando lleguemos a ese punto, pero de acuerdo con la ley, aquí están las bases jurídicas de lo que se ha dado en llamar los valores garantizados para el caso de muerte, es decir, valores garantizados en las pólizas de seguro de vida. ¿Preguntas? Sí, prof. Yo tengo una. ¿Sí? Suponiendo que pasan los 3 años y el asegurado tiene que ir directamente con la aseguradora, o en un caso suponiendo que pasan los 3 años y ya el asegurado ya decide cancelar el contrato Hay, y, hay, se- y se- sí, síguele, síguele. y se le olvida que hay como una plaza, pues sí, como un rescate, la empresa está obligada a pagárselo, o pues si se les olvida al asegurado, pues ya se perdió el dinero. Solamente que el asegurado lo pida. ¿Está claro? Ahí Sí. está tu póliza, ahí están tus dineros. Tú tienes en la mano la póliza. El artículo primero te dijeron, lee tu póliza para que se modifique a quedar como tú quieres, pero después de 30 días ya no se vale ningún cambio. No puede alegar el asegurado lo que tú dices. Es que yo no sabía que tenía dinero, por eso no hice el rescate. No es valedero de acuerdo con la ley sobre el contrato de seguro. Lo que sí se vale es que tú, si quieres ya cancelar tu seguro, si ya no tienes dinero para pagar más primas, que pueden ser diferentes casos, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Pues lo solicitas, mandas un correo a la aseguradora y le dices que quieres cancelar. Entonces te van a decir, señor, con mucho gusto, pero necesitamos, ¿no? Que venga usted o que le diga a su agente que le vendió el seguro que le ayude a tramitar el rescate o los cambios a valores garantizados que usted quiera. O sea, tienes varias posibilidades de hacerlo, pero nunca un descuido, un olvido, un ya no me acordaba. ¿Sí contesté la pregunta o la entendí mal? Sí, prof, sí, era lo que yo estaba, era la duda que tenía, y sí, ya está resuelta. Perdón, no te oí. Sí, prof, ya está resuelta la duda. Ah, ok. O sea, el seguro es muy derecho, el seguro de vida. O sea, tienes muchas ayudas o a lo mejor
estás en Baja California, allá en Tijuana, hasta allá, hasta la esquina, lo más lejos que se puede decir de la República Mexicana. Y sabes que hay una oficina de GNP, pues vas con GNP y ahí haces el rescate de tu póliza. Aquí está mi póliza, aquí están mis recibos, yo estoy en regla, ya no quiero el seguro, quiero mi dinero. Y entonces ahí te dicen, sí, cómo no, llenos este papel, ¿no? Y para tal día tiene usted su dinero. Obvio que te van a dar, tú vas a hacer original y copia, donde les vas a decir que tienes la póliza fulana de tal, con tantas primas pagadas, quieres rescatar tu póliza, les entregas el original y te sellan la copia para que tú tengas, o sea, con todos los trámites administrativos y legales que se debe de hacer una operación. ¿Quedó más claro? Sí, bro. Ok. Otra duda de los valores garantizados. Duda de valores garantizados. Bueno, bien. Ahora viene el pago de la reclamación. Ocurre el siniestro y hay que pagar la indemnización. ¿Cuál es la indemnización? Pues la suma asegurada, el capital asegurado. Entonces aquí vemos que hay el artículo 66, el 67, el 69. El 66. Tan pronto como el asegurado beneficiario en su caso tengan conocimiento de la realización del siniestro y del derecho constituido a su favor por el contrato del seguro, deberán ponerlo en conocimiento de la empresa aseguradora. Oye, Peña, pero hay que venir hasta México, ¿no? Todas las aseguradoras tienen oficinas en toda la República, en las principales ciudades. También tienes agentes, los agentes que te vendieron la póliza. O sea, lo debes de poner en conocimiento de la empresa, de la oficina o de la sucursal o de la gente que te vendió la póliza. Y ya con eso, la aseguradora sabe que ha habido un siniestro y que va a proceder, ¿no? Todo el caminito para iniciar la reclamación y el pago de la indemnización. Salvo disposición en contrario de la presente ley, el asegurado o el beneficiario gozarán de un plazo de 5 días para el aviso que deberá ser por escrito si en el contrato no se estipula otra cosa. Esas cláusulas tan cortas de tiempo a veces han ocasionado conflicto. Por eso dice, salvo si en el contrato no se estipula otra cosa o no dice. ¿Me explico? Pero a veces el dolor de los beneficiarios de la esposa y los hijos andan en broncas. Está en el hospital, tienen que pagar la funeraria, a los doctores, al sanatorio. O sea, tienen gastos, tienen la cabeza en otro lado. Tienen que andar buscando la póliza y a veces no encuentran la póliza. ¿Quién sabe dónde el asegurado y en qué cajón la puso? Entonces esos 5 días, pues como que no checan. ¿Me explico? Por eso se les recomienda a los beneficiarios que conozcan
de que tienen el derecho constituido a su favor como beneficiarios. Los beneficiarios comunes y corrientes son la esposa, los hijos o los padres. Eso lo saben los agentes y los agentes le deben de explicar eso a los asegurados cuando les entregan la póliza. La forma ideal de entregar la póliza es que esté presente el asegurado y los beneficiarios que él escogió para que oigan, ¿no? Porque cuando se entrega la póliza, se le lee al asegurado, se le explica al asegurado y a sus beneficiarios. Por eso, la tarea de esta unidad temática es conseguir una póliza y hacer el resumen de las condiciones generales de la póliza de un seguro de vida, para que ustedes se la sepan. Por eso no la debemos de saber, porque nosotros instruimos muchas veces a los agentes. ¿Cuándo? Pues cuando llegamos nuevecitos, como terminamos la carrera y entramos a trabajar en una compañía, entonces todo lo que sea capacitación a agentes, pues generalmente nos la encomiendan a nosotros, ¿no? O te dicen, oye, da una plática sobre beneficiarios. Entonces tienes que ir a la ley sobre el contrato de seguros y ver beneficiarios, conocer todos los artículos, armar una presentación. Así es como va funcionando el conocimiento y la aplicación del mismo dentro de la carrera. Entonces, hay que avisar a la brevedad posible. Artículo 67. Cuando el asegurado y el beneficiario no cumplan con la obligación que les impone el artículo anterior, la empresa aseguradora podrá reducir la prestación debida hasta la suma que habría importado si el aviso se hubiera dado oportunamente. O sea, esto es aplicable a las pólizas de suma asegurada creciente. Pero cuando la suma asegurada es pareja, no hay problema. Aquí se refiere a reducir la prestación. Si ahorita tenía una suma asegurada de X y cuando ya me llega el aviso del siniestro, la suma asegurada ya creció y ahora es X más 20 pesos, pues nomás le van a pagar X, ¿me explico? Y el artículo 69. La empresa aseguradora tendrá el derecho de exigir al asegurado beneficiario toda clase de informaciones sobre los hechos relacionados con el siniestro y por los cuales puedan determinarse las circunstancias de su realización y consecuencias. O sea, te van a pedir qué cosa, si ya me morí, ¿qué me piden? Pues el acta de defunción. Es el documento legal indispensable porque tú tomaste un seguro de fallecimiento. Entonces hay que comprobarle a la aseguradora que el asegurado ya se murió presentando el acta de defunción. Oye, ¿y qué le exigen a los beneficiarios? Bueno, si es el papá o la mamá, pues entregar el acta de nacimiento del hijo asegurado fallecido. Con eso se demuestra que ellos son los padres, ¿no? Si es la esposa, el acta de matrimonio que demuestre que ella
es la esposa. Y de cada uno de los hijos, si son beneficiarios, el acta de nacimiento de cada niño, donde va a decir quién es su papá y quién es su mamá. Entonces, son los documentos más sencillos. ¿Y qué otra cosa importante? Además de las actas del registro civil de padre o esposa o hijos para confirmar y demostrar el parentesco, pues la póliza. La póliza es el cheque al portador. Hoy aquí tengo este cheque por esta suma asegurada. Aquí te entrego la póliza, las actas del registro civil que de acuerdo con el parentesco tengo yo que entregar, ¿no? Y cuando ocurre el fallecimiento por accidente, además del acta de defunción, se debe de entregar el acta del Ministerio Público. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio Público va a dar los detalles del accidente. Y en accidentes hay exclusiones que no van a permitir el pago de la suma asegurada porque no son aceptados como accidentes por las aseguradoras. Y eso porque ya está autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianza. Entonces hay que estar pues en esa tesitura de lo que es el siniestro y de lo que van a ser las informaciones que van a solicitar. Parece que tocan. Permítanme tantito, permítanme tantito. Es que estaban tocando, perdónenme. Entonces, repasando. En una es el aviso, ponerlo de conocimiento. Otro artículo, ¿no? Cuando hay las sumas aseguradas crecientes, por eso es importante el plazo de 5 días, porque si se pasa de tiempo, pues tienen que reducir la prestación al momento en que ocurrió el fallecimiento, porque no les van a pagar de más. Y la tercera, que cuando vas a reclamar te van a pedir informes, ¿no? O documentos, y ya vimos cuáles documentos. Entonces está el acta de defunción, si es accidente, acta de defunción y acta de Ministerio Público. Si son los beneficiarios, los padres, tienen que demostrar con el acta de nacimiento del hijo asegurado fallecido que ellos son los padres. Si es la esposa, el acta de matrimonio para que demuestre que es la esposa. Y el acta de nacimiento de los hijos, si son beneficiarios, para demostrar que son hijos del asegurado fallecido. ¿Preguntas? Yo, profe. ¿Preguntas? Bien. Viene la 18, beneficiario. Beneficiarios en la ley sobre el contrato de seguros tiene gran cantidad de artículos. Entonces, vean todos los que son. Y se brincan algunos, ¿no? Entonces vamos a ver. Fíjense, hay el 163, ¿no?
el 164, el 165, el 166, el 167, el 168, el 169, el 170, el 171, el 172, el 73, el 74, el 75, el 176, el 177, el 178, el 189, se brincan algunos hasta el 185, o sea, son más de 20 artículos que tiene que ver con los beneficiarios. Por eso les comentaba que a veces cuando ya terminan la carrera y como son muchos artículos, hay una plática que le piden con mucha frecuencia a los actuarios recién ingresados a la empresa, de que den plática sobre los beneficiarios, porque es tema para más de una hora, para explicarle a los agentes toda la problemática alrededor de lo que son los beneficiarios. Vamos a ver, ¿no? Poco a poco y tratando de ser lo más breve posible. ¿Quiénes son los beneficiarios? Lo más normal en un seguro de vida son los padres, la esposa y los hijos. Es lo más normal. A lo mejor puede haber un tío, pues está bien, un primo, un hermano. Tiene que haber un interés en los beneficiarios por la pérdida de la vida del asegurado. Por ejemplo, una novia no puede ser beneficiario de acuerdo con la técnica actuarial, porque la novia no tiene ningún interés. Ah, ves que yo lo quiero mucho, sí, pero con la muerte del beneficiario, ¿qué pasa? Pues ya se te ve el amor. Generalmente es un interés económico. O sea, el padre, la madre, los hijos, la esposa. ¿Cuál es el interés? Pues la pérdida económica de los ingresos que les daba el asegurado para alimentación, habitación, vestido, cultura, diversión y seguros. Eso se conoce como el interés asegurable. Entonces, otro ejemplo, un tío, o sea, había que demostrar por qué razón se lo deja al tío, no al papá, no a la esposa. Oye, ¿por qué es soltero? Y porque el tío es el que le ha ayudado, el que lo ha mantenido, porque no tiene papá, mamá. Ah, bueno, ya hay interés asegurable, ¿no? Por ejemplo, ahora con eso de los problemas de la tolerancia a las cuestiones de género, que son dos hombres, y si ponen el nombre de la otra persona, pues tiene que ponerle esposo o esposa. Antes no se podía hacer eso. Ahora tienen que demostrar que hay una relación de interés asegurable, de que el que se queda como beneficiario pierde los ingresos que el compañero esposo le daba, ¿no? Para alimentación, habitación, vestido, cultura, diversión y seguro. Oye, pero es que los dos trabajan. Bueno, pues mutuamente se ayudan. Uno le ha de hacer de papá y otro le ha de hacer de mamá. Entonces, así es como funciona, ¿no? Entonces, el 63 dice que el asegurado tiene derecho a designar a un tercero como beneficiario sin necesidad del consentimiento de la empresa aseguradora, ¿no?
Oye, Peña, pero tú nos acabas de explicar que la novia no puede ser asegurable y que se le dice al asegurado, aquí como que estás metiéndote, ¿no? Porque aquí te están diciendo que no puedes, ¿no? Es la técnica. Y se le dice al asegurado por qué razón no le conviene, porque no hay ninguna relación. Y si es necesario, se le dice, porque hay casos en que novias matan al novio para cobrar la suma asegurada. Y hay casos aquí en México que se pueden encontrar en el periódico, en donde jóvenes pusieron a la novia, la aseguradora, malentendiendo esta sin necesidad del consentimiento de la empresa aseguradora, le dieron el seguro. ¿Y qué pasó? Pues que cuando se dieron cuenta que la novia le había matado, le había asesinado, pues no le pagaron la suma asegurada. El señor, pues, hizo un seguro, pero un seguro que no se va a pagar. Entonces vean cómo de aquí salen todas las problemáticas que van a encontrar en su vida profesional. La cláusula beneficiaria, que está en las condiciones generales de la póliza, podrá comprender la totalidad o parte de los derechos derivados del seguro. O sea, él puede decir el 50% para fulano, mi esposa, el 20% para cada uno de mis hijos y que la suma de 100, ¿no? Eso es lo que quiere decir, comprende la totalidad o la parte de los derechos derivados del seguro. En un seguro hipotecario, pues yo le voy al banco fulano de tal que me prestó el dinero, que le den el saldo insoluto de la deuda. Y si hay algún sobrante para mi esposa y mis hijos. Hay diferentes formas de designar al beneficiario. El que yo recomendaba cuando estaba yo casado, bueno, estoy casado, pero yo como casado, pues decía a mi esposa fulana de tal, ¿no? Si viviere. Y en su defecto, a mis hijos fulano y fulano por partes iguales. O sea, de primera entrada, todo el seguro era para mi esposa. Pero pudiera faltar. Entonces, si viviere primero mi esposa y si no viviere, a mis hijos por partes iguales. Y tenía que poner el nombre de mi esposa y el nombre de mis hijos. Y con eso se evitan broncas futuras, ¿no? Cuando ocurra el fallecimiento y tú ya no estás. Artículo 164. El asegurado, aún en el caso de que no haya designado en la póliza a un tercero como beneficiario del seguro, podrá disponer libremente del derecho derivado de este por acto entre vivos o por causa de muerte. Quiere decir que el asegurado, aquí la ley del contrato de seguro les da estos derechos, pero ya vieron la solicitud. Si en la solicitud que me entregan no hay ningún beneficiario, pues yo le digo, yo no se la vendo porque yo, aseguradora, voy a tener problemas y usted ya va a estar muerto. Entonces, hay que hacer todas esas aclaraciones, porque
¿De qué sirve que dé todas las recomendaciones en la solicitud, como ustedes ya la vieron en clases pasadas, que tiene recomendaciones de ponerle el porcentaje, de que sume 100, de que pongan el parentesco, los nombres completos, que si su hijo es menor de edad? O sea, hay muchas recomendaciones. No creo que haya en la actualidad una aseguradora que le entregue la solicitud de un seguro de una persona y no traiga beneficiarios. Pues no la emito. Así está este artículo. No le hago caso, no le emito. Me reclama, vaya con otra aseguradora y no va a encontrar quien se la venda. ¿Me explicó? Lo que sí puede ocurrir es decir, oiga, mire, estoy por conseguir voy a comprar una casa o voy a hacer una escritura o voy a tener un plazo jurídico y de momento pues no tengo las cosas bien definidas, ¿no? Ah, pues vamos a esperarnos a que ocurra eso, ¿no? Todos los asegurados, todas las personas, en un determinado momento podemos tener a alguien, ¿no? Que dependa de nosotros. Puede ser un sobrino, puede ser una hija, puede ser una sobrina, puede ser una tía, una prima, o sea, siempre hay alguien de parentesco. Entonces, esto existe y es difícil, ¿no? Si solo se hubiera designado un beneficiario y éste muere antes o al mismo tiempo que el asegurado y no existiera un nuevo beneficiario, ¿a quién se le paga la suma asegurada? A la sucesión del asegurado. Oye, Peña, pero ¿por qué si había un beneficiario? Ah, es que al morir antes el beneficiario, pues no logró el derecho de beneficiario, porque el beneficiario del que estamos hablando adquiere el derecho después de que muere el asegurado. Pero si muere antes que el asegurado, pues el beneficiario nunca tuvo el derecho de beneficiario, ¿no? Entonces, ¿a quién va la suma asegurada? A la sucesión del asegurado, salvo pacto en contrario. O sea, que alguien diga si muere antes, yo quiero, ¿no? O que hubiera renuncia del derecho de revocar la designación hecha en los términos del artículo siguiente, que dice: el derecho de revocar la designación de beneficiarios cesa solamente cuando el asegurado haga renuncia de él y además lo comunique al beneficiario y a la empresa aseguradora. Entonces, hay que designar un beneficiario. Si hay un problema, generalmente es un accidente, y sí ha existido, en donde muere el esposo y esposa. Entonces, la beneficiaria, generalmente es la esposa, fallece antes. Oye, Peña, ¿y cómo lo saben? Ah, pues los médicos forenses ya tienen la forma de detectar, ¿no? Quién falleció antes o después. Eso es cierto, eso es seguro, ¿no? Entonces, que recuerden que pues no ganó el derecho y por lo tanto se le va a pagar a la sucesión, a no ser que haya algún pacto en contrario que haga que se respete que aun cuando muera antes, ¿no? Se le paga a la sucesión de la esposa.
que es la beneficiaria. Oye, Peña, pero ¿por qué? ¿Que hay sucesiones diferentes? Sí, la sucesión del asegurado va a depender, y aquí son broncas de Código Civil, ¿no? De quiénes son los parientes cercanos, consanguíneos del asegurado. Y por el otro lado, quiénes son los parientes consanguíneos de la esposa. Son dos líneas distintas. Acá están los abuelos paternos y maternos. No, abuelo y abuela paterna. Y acá están abuelo y abuela materna. Personas diferentes, familias diferentes, ¿no? Acá tienen derecho los que tengan sangre, ¿no? Parentesco sanguíneo de la esposa. Y acá hay herederos, ¿no? Que tengan sangre del asegurado, diferentes totalmente. Y a la hora de dinero hay broncas terribles. Y entonces hay otro artículo. Tú puedes revocar la designación del beneficiario, ¿no? A la hora que tú quieras, como quieras y a la hora que quieras, ¿no? Generalmente, pues tú pides cambiar los beneficiarios en lugar de que lo comuniques al beneficiario y a la empresa aseguradora, ¿no? No, yo quiero cambiar mis beneficiarios y punto. Entonces, ¿qué dicen las aseguradoras? Pues yo le pago al último beneficiario del que yo tenga conocimiento y que esté registrado en la póliza. ¿Por qué razón? Porque hay muchos que se pasan de vivo y hoy yo tengo inseguros y yo te tengo como beneficiaria. No, pues hay que ver, papelito habla y el papelito es el que habla. El artículo 166, la cláusula establece un provecho de beneficiario, un derecho propio sobre el crédito de lo que esta cláusula y lo podrá exigir directamente de la aseguradora, ¿no? Entonces, no hay forma de que se le embargue, no hay forma de que se lo quiten. Ahí tiene su designación. Los efectos legales de la designación quedarán en suspenso cuando se declare en estado de concurso quiebra el asegurado. Tuvieron tantos problemas, sufrió porque estaba en deudas, lo estaban demandando y generalmente tienen un infarto, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? Se declara el estado de quiebra o se embarguen sus derechos sobre el seguro, ¿no? Quedan en suspenso en estos casos específicos cuando se embarguen sus derechos sobre el seguro, pero se restablecerán de pleno derecho si el concurso o quiebra quedan sin efecto. O sea, es una cosa jurídica de comercio, del Código de Comercio, en donde puede ser una póliza total, cara, tiene reservas, es dinero. Entonces, como está en quiebra, dicen, a ver, esa póliza, vénganos acá tu reino. Si el señor fallece, ya tenemos dinero para cubrir la quiebra o el concurso. O sea, no olviden, las pólizas totales son de prima cara. Se pagan si muere el asegurado
o si vive el asegurado, toda la suma asegurada se le da al asegurado en vida. Por eso es dinero. Artículo 168. Cuando el asegurado renuncia en la póliza a la facultad de revocar la designación de beneficiario, el derecho al seguro que se derive de esta designación no podrá ser embargada ni quedará sujeta a ejecución en provecho de acreedores del asegurado en caso de concurso o quiebra de este. Entonces, ¿qué hacían hace tiempo, no? Porque esto tiene muchos años, ¿no? Entonces, hay la facultad del asegurado de revocar la designación de beneficiario. Entonces, cuando renuncie a la facultad de revocar la designación de beneficiarios, renuncia, el derecho que se derive de esta designación no podrá ser embargado ni quedará sujeto en provecho de los acreedores del asegurado. ¿Cómo es la forma más sencilla? Bueno, pues si es una póliza dotal, pues se la dejo la dotalidad de fallecimiento y de dotal a mi esposa. Y ya, punto. Le estoy dejando las dos probabilidades. Si me muero, quiero que sea mi esposa. Y si llego con vida, quiero que el dinero lo reciba mi esposa. Entonces ya no aparece el nombre del asegurado en un dotal. El beneficiario dotal ha sido cambiado. Artículo 169. Si el asegurado designa como beneficiario a su cónyuge, a sus descendientes, el derecho derivado de la designación del beneficiario y del asegurado no serán susceptibles de embargo ni de ejecución. El ejemplo que di anteriormente, ¿no? Artículo 170. Declarado el estado de quiebra o abierto el concurso de un asegurado, su cónyuge o descendientes beneficiarios de un seguro sobre la vida sustituirán al asegurado en el contrato, a no ser que rehúsen expresamente esta sustitución. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Generalmente los gerentes, los industriales, le dicen a la esposa, oye, mira, estás tú como beneficiaria, entonces vamos a hacer de que tú rehusas a tomar parte de si yo tuviera en mi empresa alguna quiebra o quebranto. Y entonces con eso ya no pasa nada. Los beneficiarios notificarán a la empresa aseguradora la transmisión del seguro, debiendo presentarle prueba auténtica sobre la existencia del estado de quiebra o concurso del asegurado. Ahí es otra bronca para la aseguradora, porque como está renunciando a la sustitución y se le va a pagar la suma asegurada, pues ellos quieren tener una prueba fehaciente de que no le vayan a exigir pago doble. Si hay varios beneficiarios, designan un representante común que reciba las comunicaciones de la empresa y ésta podrá enviarlas a cualquiera de ellos mientras, ¿no? No se le dé a conocer el nombre y domicilio del representante. Cuando los hijos de una persona sean beneficiarios y no expresen su nombre, se entenderán designados los descendientes que debieran sucederle en caso de herencia legítima. Pues vean cómo hay muchas situaciones que pueden suceder.
Para que no sucedan, por eso son tan exigentes. Pone el parentesco y el porcentaje. El nombre, el parentesco y el porcentaje. Y yo, aseguradora, me libro de broncas. De lo contrario, voy a tener que estarme enfrentando a estos problemas. Por el cónyuge designado, se entenderá al que sobreviva, ¿no? Cuando hacen seguros mancomunados. Si muero yo, es mi esposa la beneficiaria. Si muere mi esposa, soy yo el beneficiario. Entonces, el que sobreviva es el heredero, ¿no? Por herederos designados como beneficiarios debe entenderse los descendientes en caso de herencia legítima y el cónyuge que sobreviva. Y después, si no hay descendientes ni cónyuge, las demás personas con derecho a sucesión. Este es hablando de heredero. Y que viene aquí, ¿no? Que tienen derechos a sucederle en caso de herencia legítima. Entonces se van ligando y van pasando. Si el derecho del asegurado se atribuye conjuntamente a los descendientes y al cónyuge, se atribuirá mitad a la esposa y la otra parte según su derecho de sucesión. Por eso se dice, ponle el porcentaje a cada uno, porque si no, vamos a suponer este caso, se muere alguien, ¿no? Y puso esposa y hijos, así lo puso, así como está esposa y hijos, no puso porcentaje, no puso nombres, entonces es una bronca. Hay que estar investigando el cónyuge que demuestre que es la última, la que sobrevive, y de acuerdo con eso hacer un juicio de sucesión y se va a dilatar 3 meses, 5 meses, 1 año, según la bronca. Y entonces la aseguradora está con problemas. Tiene que pagar un seguro, a ella le interesa pagar el seguro lo más rápidamente posible y no andar metido en broncas donde puede haber una mala imagen de la empresa. Oye, no les quiere pagar a estos pobres, ya no tienen para comer. No, pues es que estuvo mal hecha la designación de beneficiarios. Yo estoy dispuesto a entregarle el 50% a la esposa y a los hijos según su derecho de sucesión. El primogénito tiene un porcentaje, el que sigue otro y el que sigue es otro. Ese es código civil. Juicio sucesorio. Son problemas. Las aseguradoras no quieren tener problemas. Entonces, por eso se han usado ya cambios, arreglos, acuerdos, que la designación de beneficiarios me pones el nombre, el parentesco y la sucesión. No hay, no emito el seguro. Yo voy a tener broncas. Yo quiero vender seguros y pagarlo lo más pronto posible. No a estar comprando broncas. Entonces, el 74 y el 75 se aplican siempre que el asegurado no haya establecido la forma de distribución del seguro. Si el asegurado omitiera expresar el grado de parentesco, ¿no? O designare como beneficiarios de su póliza personas que no deben suceder como herederos y faltar indicación precisa de la porción que corresponda a cada uno, el seguro se distribuirá entre todas ellas por partes iguales. Y va a haber bronca. Oiga, pero yo soy la esposa, oiga, yo soy el hijo mayor, oiga, yo me siento con mayor derecho. ¿Y por qué tienen que yo, aseguradora, tener que meterme en broncas por un seguro? Y ya todos han convenido. Ya vieron, busquen varias solicitudes y van a ver cómo son muy similares. Artículo 177.
Al desaparecer alguno de los beneficiarios, su porción acrecerá por partes iguales a la de los demás. Se muere un hijo, pues ya acrecienta a la parte de los demás. Punto. No hay bronca. Después nos quedan 4 artículos y ya son las 7:51. Aun cuando renuncien a la herencia los descendientes, cónyuges, sobreviviente, padres, abuelos, hermanos del asegurado, que sean beneficiarios, adquieren los derechos del seguro. Es que yo no quiero, a mí me importa poco. Aquí tú tienes que presentar los papeles para que yo te lo pague. Y no te lo van a cobrar, los tienes que reservar. Son siniestros ocurridos y pendientes de pago. Otra bronca, ¿no? Son herencia, son problemas de código civil, no de seguro. Si el derecho que dimana de un seguro sobre la vida contratado por el deudor como asegurado y beneficiario deberá rematarse a consecuencia de un embargo, concurso o quiebra. Su cónyuge o descendientes podrán exigir con el consentimiento del deudor que el seguro le sea cedido mediante el pago de valor de rescate. O sea, aquí es deudor. Como deudor fue asegurado y beneficiario. Entonces, la legislación y derechos de asegurado, la legislación y derechos de beneficiarios le van a impactar como deudor. Es decir, que el seguro, ¿no?, va a verse afectado porque se rematará para recuperar la lana y pagarle al deudor. O que el cónyuge diga, ¿no? Oye, con el consentimiento del deudor, quiero que el seguro le sea cedido a mis beneficiarios mediante el pago del valor de rescate. O sea, hay una deuda, perfecto, pero no es toda la suma asegurada porque está vivo. Entonces, lo único que te voy a dar es el valor de rescate y ahí se acabó el problema para la aseguradora. Aquí la aseguradora quiere salirse del problema lo más pronto que se pueda. 185 y 187. El beneficiario perderá todos sus derechos si atenta injustamente contra la persona del asegurado. Si la muerte de la persona asegurada es causada injustamente por quien celebró el contrato, ¿no?, el seguro será ineficaz, pero los herederos del asegurado tendrán derecho a la reserva matemática. Entonces, el que mata, pues la esposa, las autoviudas, pierden todos sus derechos si atentan injustamente contra la persona del asegurado. Si la muerte de la persona asegurada es causada injustamente por quien celebró el contrato, la novia aseguró al novio y lo mata, pues pierde todos sus derechos. Pero, vamos a decir, la esposa mata al esposo y ya tienen hijos. Entonces, para la esposa que celebró el contrato, el seguro será ineficaz. Pero si hay herederos, solamente tienen derecho a la reserva matemática. Y finalmente, el último artículo, hay más, ¿no? Pero podrá constituirse el seguro a favor de una tercera persona, expresando en la póliza el nombre, el apellido y condiciones de la persona asegurada o determinándola de algún otro modo ineludible. Es lo que se está haciendo actualmente.
¿no? Así que hasta aquí llegamos. Esto está larguito, pero pues no había de otra, ¿no? Vamos en la 19. ¿Cuántos nos faltan? Nos faltan ya poquitas cláusulas. Ya hemos visto carátula de póliza, todo esto. Préstamo automático, periodo de gracia, valor de rescate, pago del siniestro. Ya nomás nos falta interés por mora, prescripción y no cobertura de menores de edad. Pero ya se nos acabó el tiempo. Así que jóvenes, pásenla bonito. Buenas noches. Agradezco a la persona, al estudiante que nos está ayudando a hacer la grabación. Muchas gracias y pásenla bonito. Hasta luego. Bye. Gracias, profesor. Luego. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, hasta luego.